Hola, buenas tardes, bienvenido a las charlas de los oficios del cine. Esta ya es casi la penúltima charla. Recibimos a Jaime Mellado, cineasta y que ha desarrollado un trabajo con la psicología junguiana. Voy a leer un poco para presentar y saber con quién estamos, una cosita corta. El profesor Jaime Mellado Villavicencio estudió cine en el Instituto Profesional Arcos en los años 90. Realizó estudios de teatro en la Escuela de Teatro e Imagen con el actor Humberto Digochel. Paralelamente trabajó en cuadros plásticos collage donde transformó las imágenes publicitarias en mundos oníricos, cambiando su contexto y el sentido del espacio representado. Toda esta revolución de la imaginación y un afán de autoconocimiento lo llevó a profundizar en la psicología junguiana, el inconsciente colectivo, sus arquetipos y el poder sugestivo de la imagen en diplomados en la Universidad Católica de Chile. Actualmente trabaja en las más destacadas productoras de cine. El año 2017 funda Laberinto Imaginario, Imaginación Activa, como plataforma creativa para impartir talleres de cine y psicología junguiana, donde promueve el autodescubrimiento y el encuentro en la cultura universal. Así que bienvenido, Jaime, te agradecemos haber aceptado esta invitación y te escucharemos atentamente para que nos abras la mente a este mundo desconocido y preguntarte muchas dudas que aparezcan, que ya tengo preguntas, pero me las voy a guardar. Así que adelante, un gusto de tenerte acá. Muchas gracias a ti, Ricardo, y bueno, a toda la infraestructura que han levantado, que ha durado harto rato y han tenido hartos invitados. Yo también he participado en algunas ocasiones. Se agradece mucho ese tipo de iniciativas, sobre todo en estos tiempos de pandemia, que realmente estamos todos un poco ahí colapsados y necesitamos ventanas al mundo. Muy agradecido a todos los que están acá y algunas caras conocidas. Hay otros que lo he visto en algunos de estos mismos foros. Y bien, les cuento que voy a hacer una presentación. En primera instancia, voy a establecer un contexto histórico, ¿ya?, en relación al arte y los medios masivos. También quiero dejar algo claro, porque la invitación decía psicología y cine, ¿ya? Yo en esta ocasión lo quiero ampliar un poquitito y lo voy a dejar en cine y medios digitales aplicados a la psicología. Y ya van a ir viendo por qué. Después voy a hacer una pequeña presentación personal, pero no tanto con el afán de exponerme, sino que más bien con el afán de que puedan tener también un modelo de cómo a veces poder entrar a un tipo de psicología que es bastante lúdica y permite que cualquier persona de cualquier campo pueda ingresar, que en este caso es la psicología junguiana. Y ahí les voy a contar una experiencia que viví a través de unos diplomados y cómo fui integrando después todo mi trabajo previo a este trabajo de transformación personal o crecimiento personal, y también para ayudar a otras personas a que están buscando un camino paralelo. ¿Estamos? Súper. Entonces, perfecto. Yo voy a compartir pantalla para que vayan viendo también un PowerPoint, porque obviamente como trabajamos con imágenes no van a estar mirando solo mi cara. Entonces, a mí me interesa que también complementemos esto con unas nutridas imágenes que nos van a ayudar a comprender mejor. No sé si quedan todos en silencio o acá son respetuosos y no hay que dejarlos No, en silencio. están todos en silencio. Cuando quieren hablar, me preguntan a mí y yo te los contacto. Excelente. Muchas gracias, Ricardo. Vamos entonces. Como estuvimos probando, se me pasó el tejo. Ya, entonces sean todos por favor muy bienvenidos a este encuentro donde vamos a tratar sobre cine, medios digitales aplicados a la psicología específicamente junguiana. Hay también un pantallazo de una presentación que la voy a profundizar un poquitito más adelante. Ahora bien, desde tiempos remotos, la mitología se ha manifestado en ritos que han necesitado de distintos soportes como medio de expresión. Por ejemplo, los cuerpos pintados en los rituales escenográficos. También el uso de piedras y pinturas
donde se plasmaban los rituales prehistóricos. También podemos considerar el tambor y la flauta en el caso de la música. Estas diversas tecnologías que han servido de expresión a la imaginación y al pensamiento simbólico también han configurado distintos modos de percibir el mundo, según la geografía y los distintos periodos de la historia de la humanidad. Aquí tenemos una imagen muy cercana a la cueva de Chauvet, donde se estableció la cultura paleolítica en los montes de Francia. En la Grecia antigua, los aedos, que eran los narradores orales, eran encargados de difundir las mitologías que configuraban la realidad de esa época. En un salto temporal y también cultural, en la Edad Media ocurría lo mismo, pero en este caso con los juglares. Hasta que en el año 1450, Gutenberg imprimió una versión de la Biblia. Ahí tenemos un ejemplar. Las narraciones orales fueron decayendo ante la expansión de los libros impresos y se hicieron cada vez más accesibles por los bajos costos. Y así el ritual narrativo dejó de ser grupal y auditivo, potenciando el desarrollo de la percepción visual debido a la lectura. Esto fue configurando también un espacio íntimo donde el lector podía estar de forma solitaria leyendo estos libros y de cuando en cuando lo podía cerrar, reflexionar e imaginar. Esto puede parecer un poquito anodino, pero si seguimos a McLuhan, él consideró que este fue un salto evolutivo en la humanidad, porque antiguamente, primitivamente, el ser humano se relacionaba más bien con el sentido del audio en el entorno. Entonces eso generaba una participación mística con la naturaleza. Y al proceder a los libros y a la lectura, se fue desarrollando más la visión, lo que fue también estableciendo, primero que nada, potenciando esta percepción y también aislándolo del entorno auditivo. Esto también generó un cambio muy interesante en la religión cristiana, porque a través de la Biblia se desarrolló el protestantismo, donde las personas podían mantener una relación más cercana y directa con Dios, y ya no necesariamente tener que pasar por el oficialismo del oficialismo eclesiástico o de las iglesias. Fíjense lo interesante que pueden ir generando las nuevas tecnologías. Ahora, saltando en unos años, pongamos unos 400 años por lo menos, el crecimiento de las sociedades industriales y las ciudades y el desarrollo tecnológico primero dio pie a la fotografía, a la prensa, la radio, y en 1895 fue la primera función pública de cine. Esta imagen fílmica hoy día nos puede resultar bastante ingenua, inocente, pero en la época a los espectadores les atemorizó, a tal punto que muchos salieron corriendo de la sala de cine porque pensaban que el tren se les venía encima. Esto indica también que el cine estaba generando una nueva revolución cultural en la forma de percepción del ser humano. Hoy día quizás no nos damos cuenta porque está integrado, pero solamente hace 100 años atrás fue un cambio bastante brusco.
Ahora bien, nosotros ya con 20 años, en el siglo XXI, nos enfrentamos a una revolución cultural. La proliferación de gadgets digitales, ya sean teléfonos, pantallas, computadores, que organizan nuestra vida, también son un medio para acceder a Internet y las redes sociales. Igualmente, funcionan como cámaras fotográficas y de video digital, donde podemos generar contenido de imágenes y subirlos a la web. Esto ha implementado nuevos estilos de vida y también ha generado que se diluya la relación entre el espacio público y el espacio privado. La comunicación ya no es lineal como antiguamente, sino que ahora se forma en red y todos podemos opinar y construir universos. De cierta forma lo podríamos considerar como la democratización de la imagen. Recordemos también que hace muchos años atrás, generar imagen, sobre todo en movimiento, requería una gran producción, grandes costos, y a través del tiempo todo se ha simplificado, la imagen ahora es digital, y simplemente necesitamos tarjetas o memorias, discos duros, para poder archivar estos documentos, pero en general no tienen un gran costo como tenían antiguamente. Y esto también ha implementado nuevas formas de vida. Yo acá les quiero presentar un ejemplo, un poquito irónico o satírico, de cómo funcionan hoy día estos nuevos medios. Each little moment we've got, no one must see, no one must know. Bueno, interesante que sea una publicidad, pero lo importante acá es destacar cómo la democratización en el uso de la imagen ha llegado al punto de que generamos tal cantidad de imagen que a veces se transforma incluso hasta en basura. Tenemos que botar imagen. Antes las coleccionábamos y era un objeto de culto, y ahora existen tantas imágenes, nos llegan tantas imágenes, se comparten tantas imágenes de almuerzos, de fiestas, de veraneo, que al final se produce una saturación también del. Pero bueno, es en este contexto que ahora me gustaría presentarme un poquito más en detalle. Yo en los años 90, como dijo Ricardo, estudié cine y descubrí a muchos de los grandes poetas de la cinematografía, como por ejemplo Georges Méliès, Eisenstein, Tarkovsky, Ingmar Bergman, por nombrar solamente algunos. Tras realizar algunos cortometrajes, asimilé que disponía de una herramienta para expresar mi imaginación y compartir mundos. Un trabajo también que me influenció harto fue haber participado en los festivales de documentales que organizaba Patricio Guzmán, aquí en el Goethe Institute, porque ahí pude ver mucho material y eso fue bastante enriquecedor. Esto me llevó a investigar en el lenguaje teatral. Al actuar, experimenté el desarrollo de la imaginación creativa. Y lo más importante fue la relación entre la conciencia y el inconsciente.
¿Qué quiere decir esto? Yo estaba consciente de los textos que tenía que decir, de los movimientos que tenía que realizar sobre el escenario, pero una fuerza misteriosa, irracional, me guiaba y yo simplemente me dejaba llevar. Esto va a tener un poquito más de incidencia cuando hablemos sobre la psique, porque siempre existe una relación entre la conciencia y el inconsciente, el mundo de la vigilia y el mundo de los sueños. Y la experiencia del teatro me ayudó a asimilar físicamente esta experiencia, aunque obviamente en esos años de juventud no era plenamente consciente. Paralelamente, trabajaba en cuadros collage, artesanales, donde transformaba las revistas publicitarias en mundos oníricos. Además de la poética que se expresaba, la poética simbólica que expresaban estos trabajos, uno de los aspectos técnicos relevantes es que las imágenes muchas veces se superponían unas a otras, y esto iba generando profundidades espaciales en la escenografía. Esto también va a tener un poquito más de importancia e incidencia más adelante, así que por favor recuérdenlos. Posteriormente trabajé como cineasta montajista o editor, lo que me ha llevado a desarrollar la mirada para observar las expresiones, los pensamientos, las emociones de los personajes, por quienes pasan los enunciados anímicos, fílmicos. En la mesa de montaje o de edición se organizan las peripecias de los personajes y se construye el film, o mejor dicho, la estructura del film, cómo se narra. Toda esta revolución de la imaginación, y sobre todo un afán de autoconocimiento, me llevó a profundizar en la psicología junguiana, el inconsciente colectivo, el poder sugestivo de la imagen. Mi iniciación se produjo al estudiar psicoplástica y el diplomado de psicología junguiana de la Universidad Católica, o mejor dicho, ambos de la Universidad Católica, los cuales complementé con abundante lectura que escogía según mi interés personal. De esta forma, pude encontrar un marco teórico más amplio a lo que venía desarrollando artísticamente. Al intuir el potencial y el alcance que podría llegar a tener este estudio, se me abrió la posibilidad de resignificar todo el trabajo que les comenté, que venía desarrollando, digamos, y lo fui integrando al desarrollo de la imaginación y el crecimiento personal. Para una mejor comprensión de lo que estoy tratando de decir, haré una breve presentación de quién fue Carl Gustav Jung, porque probablemente no todos lo conocen, y la relación de su psicología con las artes. Carl Gustav Jung fue un eminente pensador y psiquiatra suizo, quien vivió entre los años 1875 y 1961. Tuvo una formación académica con profundas influencias en el pensamiento ilustrado, racional y científico. Pero a su vez, también recibió la influencia del contacto de la Suiza campesina, los misterios, los cuentos mágicos, los fenómenos ocultos, el espiritismo. También estudió mucho la filosofía de Platón, de Nietzsche, y el pensamiento y el arte romántico alemán de fines del siglo XIX. La obra de Jung integra la psicología, la filosofía, la antropología, la mitología y las religiones comparadas, el arte, la alquimia, la astrología, por lo que más que considerar su trabajo como una teoría psicológica más, la obra de Jung es una cosmovisión que integra los valores humanistas arcaicos y también las expresiones modernas del ser humano. Como pueden apreciar, toda esta obra es bastante estimulante y sobrepasa los límites de una simple estructura psicológica a como estamos nosotros acostumbrados a entenderla o a veces a leerla de otros autores. Pero bien, en 1900, al terminar sus estudios de psiquiatría, ingresa a hacer su práctica al Hospital Burgosli, donde se trataban numerosos casos de esquizofrenia. Y esto es muy importante.
porque los esquizofrénicos son personas rotas psíquicamente. Es decir, perdieron el contacto con su entorno y sufren una serie de alucinaciones. A diferencia de Freud, que trató en su mayor parte casos de neuróticos que vivían más adaptados a la sociedad. Esto es bastante interesante porque en el hospital psiquiátrico y con este tipo de pacientes, Jung se fue dando cuenta de que las ideas paranoicas y las alucinaciones de estos esquizofrénicos contenían un fondo de significaciones que se relacionaban con motivos mitológicos, tanto en las producciones delirantes como en los sueños de sus pacientes normales, o mejor dicho, adaptados. Por lo tanto, descubrió que la relación entre la mitología y lo inconsciente era estrecha y significativa. Estas experiencias lo llevaron a interesarse por las historias personales de sus pacientes y a emprender un estudio profundo de la mitología universal, el que terminó por plasmar en su libro Símbolos de Transformación. Aquí también quiero aclarar algo que es muy importante. En esa época, a los esquizofrénicos simplemente se los diagnosticaba, se les daba shock eléctrico, baños de agua, pero no se preocupaban de ver qué podía derivar de las alucinaciones y de los contenidos de las cosas que hablaban. Entonces, la importancia de Jung es que comenzó un tratamiento psicológico con estos pacientes. Y eso es muy interesante, porque eso finalmente evolucionó la psiquiatría. Al terminar de escribir el libro, Jung se dio cuenta de la importancia de vivir bajo un mito, y que él no vivía de acuerdo a un mito, o por lo menos no era consciente de ello. ¿Qué quiere decir esto? Vivir bajo un mito es como ocurría en la Edad Media con el cristianismo, o también en la época de los griegos, que vivían su mitología como si fuese una religión. O también como ocurre en las culturas primitivas. Por lo que decidió abandonar su cargo, que en ese entonces ya era subdirector del hospital, y se entrega a la tarea de sumergirse en el inconsciente. Las experiencias de un viaje a las profundidades del inconsciente que vive Jung fue definida como un nekia o un viaje a los infiernos, similar a las de las epopeyas de Gilgamesh, la Odisea, la Divina Comedia, por nombrar algunas de las más famosas de la mitología, y que él dejó plasmadas en su libro rojo. Algo muy importante, a esta técnica de trabajo, es decir, de sumergirse en el inconsciente, Jung la denominó la imaginación activa, para diferenciarla de la imaginación pasiva o de la mera fantasía. Esto quiere decir que la fantasía activa sería como entrar en un estado de trance, como en un sueño, pero tener cierto grado de conciencia y poder relacionarme con los personajes que van apareciendo en estas imaginaciones. Por eso consideraba que el personaje o el protagonista, que en este caso era la conciencia, tenía que estar activo y no estar meramente pasivo como ocurre en los sueños, sino que lo podríamos analogar un poquito a los viajes, a los sueños lúcidos, si es que alguien ha tenido ese tipo de sueños, es decir, estar consciente dentro de un sueño. Pero él, obviamente, desarrollaba este método estando en estado de vigilia o en un estado de trance. Bien. Ahí tenemos otras imágenes de ese libro rojo. De esta experiencia, Jung obtuvo un conocimiento del inconsciente y encontró que existía una profundidad de valores espirituales más elevados, el origen de los rituales, las religiones y la mitología. Y estas experiencias y sus contenidos obtuvo material para desarrollar su posterior obra teórica, la psicología analítica.
que así la llamó, probablemente para diferenciarla del psicoanálisis. Insisto, como ustedes se pueden dar cuenta, al ver estas imágenes mitológicas que se plasmaban en sus imaginaciones, resultan demasiado atrayentes, o por lo menos a mí me resultaron de esa forma. Por lo que comencé a experimentar con esta técnica meditativa, pero utilizando material plástico, es decir, que yo creaba, por ejemplo, con plasticina, con dibujos, como también les enseño a hacer a las personas que asisten a mis talleres, para que poco a poco vayan desarrollando la imaginación, que es un sentido, por lo demás, que está muy, muy empobrecido en nuestros tiempos. Pero bien, como les iba diciendo, comencé a experimentar con este tipo de meditación, pero lo que a mí me interesaba, y también por mi background profesional, era realizarlo con soportes más media, es decir, con imágenes de video, músicas, en formato digital, que en su mayor parte descargué de internet, cosa que también es innovadora, porque hasta el momento no se han utilizado este tipo de herramientas para desarrollar este tipo de meditación. Y bien, y esto se fue transformando en la piedra angular de mi trabajo. Quiero hacer un paralelo. Existen algunas técnicas expresivas que son muy conocidas en el ambiente terapéutico, como la técnica del sample, y que podría ser entendida también como una técnica similar a la imaginación activa. Si ustedes se dan cuenta en esta imagen, pueden observar que hay prácticamente una escenografía teatral a escala, pero los pacientes pueden ir buscando imágenes que están en las repisas, las van tomando y van creando su imaginación. Y siempre van brotando cosas que están en su inconsciente y de las cuales ellos no son conscientes. Por eso es muy interesante este tipo de trabajo, porque podemos hacer una especie de análisis, pero de una forma un poco más indirecta. Y muchas veces a los pacientes que les cuesta enfrentarse a un terapeuta y contar sus historias de forma directa, este tipo de técnicas resulta muy importantes, una gran ayuda. Acá también otra imagen de otro tipo de técnica expresiva, que es el que está implementado en la Universidad Católica, y donde ahí trabajamos con mucho material plástico y que acá fue implementado por el uruguayo Mario Sáez y que desarrolla Verónica Barraza en dicha universidad. Pero bueno, lo importante es que, por lo menos en mi experiencia, era que cuando estaba haciendo uno de estos trabajos, tuvimos que elaborar una obra en plasticina y yo creé este personaje. Obviamente, este tipo de trabajo no tiene un fin estético. No estoy realizando una marioneta para hacer un trabajo teatral o cinematográfico, para crear una animación y ganar probablemente un concurso en un festival de cine, sino que es muy espontáneo, se trabaja muy rápido para que no aparezcan elementos conscientes, sino que la plasticidad que van trabajando las manos en la materia sea más inconsciente que consciente. Por eso resulta un poquitito tosca, ¿ya? Pero bueno, después, esta imagen, que solamente, digamos, esta muñeca, al llegar a mi casa, yo le estaba dando vuelta, me rondaba en la imaginación, empezaba a hacer una historia en mi imaginación, y se me ocurrió insertarla en una escenografía digital. Si ustedes se fijan, esa imagen yo la tomé y la descargué de internet, y ahí, arriba del techo donde está la cabaña, integré a mi muñeca, lo cual me reconfortaba y me hacía sentir bastante feliz. Lo consideraba un logro. Posteriormente, se me ocurrió narrar audiovisualmente una escena, con imagen y música, por lo que descargué imágenes desde Google, videos y músicas desde YouTube, y las llevé al editor de video del computador.
Lo que me interesa subrayar ahora es la integración de los elementos visuales y musicales en el tiempo, porque ahí se empieza a desarrollar la narrativa audiovisual, si se quiere, cinematográfica. Lo que dio por resultado la creación de un cuento mágico, donde el contenido simbólico es bastante intenso, por lo menos para mí. Y esto es lo más importante, porque, insisto, es un trabajo de experiencia terapéutica. Lo que quiero también dejar en claro es que, en términos junguianos, cuando hablamos de símbolo, no me estoy refiriendo a los elementos de la lingüística, significante, significado, sino que más bien Jung tomó el concepto símbolo como un elemento, como una imagen que emerge desde lo inconsciente y queda establecida entre lo inconsciente y la conciencia. Por eso generalmente los símbolos son misteriosos. Nos cuesta encontrarle un significado unívoco. Voy a pausar un poquito eso porque voy a compartir el video desde otra plataforma, pero sigan por favor atentos. ¿Están escuchando todo bien? ¿Me pueden hacer así? ¿Va todo perfecto? Genial. Se escucha muy bien, Jaime. Muchas gracias. Vamos entonces al trabajo.
Voy a volver acá. Bueno, por ahora no me voy a referir mucho a... O sea, por ahora, si quieren preguntar después, lo pueden hacer, pero me quiero referir un poco a los aspectos psicológicos que pueda tener este trabajo. Pero sí quiero terminar en la propuesta, digamos, de técnica expresiva, ¿ya? O los métodos que utilicé para esto. La composición de animación que ustedes vieron fue hecha, obviamente, en video digital. Y este es un método que hunde sus raíces en el collage artístico, por eso les había dicho que iba a tener una importancia, una relación un poquito más adelante, y también en un sistema de edición llamado Dynamation, que fue inventado por uno de los grandes artistas de efectos especiales que imagino que todos conocen, que es Ray Harryhausen, quien ha contribuido a ampliar el imaginario mitológico en el siglo pasado a través de la cultura de masas del siglo XX, a través del cine. Jaime, disculpe, se te quedó algo pendido porque se escucha una bulla muy molesta. A ver, un segundo. Un player prendido, escucha así como... A ver. ¿Ustedes lo escuchan bien el resto, no? He puesto el video. ¿Lo escuchan bien el resto de las personas? También escucho un ruidito, como un perreo o algo. ¿Pero es leve? Es como que está en el fondo, así. Es Ahí se paralelo. Ahí ¿Pero se fue. interrumpe? Igual no me queda mucho. Se te escucha bajo. Vamos a Sube el ver. volumen, habla más fuerte. Ya. Disculpa. No, está bien, muchas gracias. Entonces tenemos este sistema que inventó Ray Harryhausen llamado Dynamation. Lo interesante es que si ustedes se fijan, funciona a través de capas, como estoy aquí indicando. De modo similar a como se realizaba el cine antiguamente, y hoy día también se realiza con fondos verdes, y un método también muy similar a como se utiliza el sistema en Photoshop, pero para fotografía. Ahí tenemos una imagen también de Ray Harryhausen, y que obviamente es de la película Furia de Titanes, que narra la historia de Perseo. Ahora lo interesante es que el video que les mostré tiene un fin terapéutico, de desarrollo personal. Entonces, insisto que no era una creación como para presentarle un festival o que tenga un fin estético, sino que más bien tiene un fin simbólico que remueva el interior y que vaya provocando sentido con las experiencias que uno va teniendo en la vida cotidiana. Veamos ahora. El alcance grupal o la expansión social que podría tener este trabajo, porque es muy interesante cuando nos desarrollamos de forma personal, pero lo importante también es cuando podemos entregarle a los demás los conocimientos o lo que uno está un poquito, los caminos que uno va hollando, porque también le podrían hacer sentido y ayudar también de forma personal. Hace 3 años fundé Laberinto Imaginario, Imaginación Activa, una plataforma de desarrollo de workshops de arte y conceptos más media, donde ejercitamos la fantasía o la imaginación, siempre orientada al autoconocimiento. Y aquí también les voy a dejar una presentación muy agradable.
A través de este tipo de trabajos fue que me surgió la idea de realizar encuentros de cine y conversatorios de psicología analítica para las personas que quisieran acercarse a la obra de Jung y los que la conocen para integrarla con los postulados más creativos que él desarrolló. Recordemos que por otro lado, el cine es uno de los medios de comunicación que más incidencia tienen las personas en la sociedad actual y que también es el medio de expresión donde nuestros poetas modernos proyectan nuevas mitologías que nos sirven de espejo para reconocernos individual y colectivamente. Y ya en la segunda década de este siglo XXI, los medios digitales se han vuelto asequibles para la mayoría de las personas que estén interesadas en conocerlos y utilizarlos. Y la mitología primitiva se proyecta hoy día de forma cinematográfica en las películas. Y así es como tenemos a nuestros héroes modernos en el celuloide, o también podríamos decir ahora en el soporte digital. Lo interesante es que la pantalla cinematográfica sirva para que las personas proyecten sus contenidos inconscientes de forma muy similar a cómo se realiza en la terapia clínica, es decir, con un psicólogo. Entonces hay muchos analistas modernos que están empleando las nuevas herramientas tecnológicas, los medios, para utilizarlos con un fin terapéutico, valga la redundancia. Entonces eso es bastante interesante, porque siempre cuando nosotros estamos observando una película, estamos enfrentándonos también con nuestros propios contenidos internos. Siempre estamos elaborándolos. Pero cuando eso ocurre, fuera de un contexto, como podría ser ver una película en la casa, funciona. Pero dentro del contexto, que es lo más importante, que se establece como un setting terapéutico realmente, el visionado de la película para nosotros ocurre como un ritual. Y en ese ritual se potencian las proyecciones, después las podemos conversar, nos integramos y hasta el momento ha resultado bastante novedoso y exitoso según lo que comentan las personas que asisten, digamos. Así que muy agradecido y ahora me gustaría que quieran, por si quieren comentar algo, tienen algunas preguntas, me imagino que sí, no todas están claro y las podemos obviamente resolver. Así que muchas gracias. Jaime, deja de compartir pantalla ahora, por favor. Oye, muy interesante tu conversación y a mí me gustaría partir preguntándote, para ir resolviendo un poco, ¿cómo se dice? Matando el hielo, ¿cómo se dice? Descongelando, no me acuerdo cómo se dice. Una forma de... Cuando... Yo he visto algunos de tus cursos y cuando hay, así ver a la gente las películas como, qué sé yo, las películas de Bergman, las películas de Woody Allen, te vi ahí en una foto la película de Kubrick, Odisea en el Espacio 2001, y los artistas, los cineastas trabajan su obra. ¿Tú crees que ellos tienen un control, hay un control consciente sobre ese contenido psicológico o subconsciente expuesto en la obra, o opera algo que te escuché que me pareció muy interesante, la imaginación activa? Que en el fondo yo lo he sentido en mía. Cuando estoy inventando una película, hay ciertas situaciones que yo no me las explico, que yo quiero que sea así, que la escribo de esa forma, quiero que la escena sea eso, y después cuando la veo proyectada al año después, o cuando la veo en la sala de cine, ahí me doy cuenta, esto significaba esto, como que lo descubro después. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo opera la psicología ahí? Si tú lo has indagado un poco.
Bueno, es un aspecto bastante complejo y variable, porque muchas veces el trabajo cinematográfico tiene bastante preparación. No es lo mismo a veces que tomar una pintura, un cuadro y pintar un poquito a lo Jackson Pollock, que ahí lo que salga sirve, sino que es meditado, a veces se conversa con más de una persona, se toman decisiones, pero lo importante es que siempre, o sea, mientras el director tenga mayor influencia en la obra, mayor autonomía, siempre va a poder trabajar de forma un poquito más espontánea. Y por más que a veces quiera tener ciertos límites o resguardar que no sucedan estas cosas, sino que más bien tener un control, siempre va a tener una idea mientras está filmando la película, lo va a lograr, va a llegar a la sala de montaje, a veces el editor puede que le cambie la idea, pero supongamos que la película se sale al aire, digamos, o se proyecta, pero ahí la película empieza a lograr una autonomía. Es como si fuese un hijo. Nosotros tenemos un hijo, lo queremos, lo consideramos nuestro, pero de repente el hijo toma independencia, crece y ya no podemos hacer nada. Y así mismo ocurre también con las obras. Entonces, una misma obra yo la puedo ver en distintas épocas y va a significar o va a simbolizar distintas cosas. Lo mismo para los demás. Muchas veces una misma escena o una misma película completa no va a simbolizar o no va a significar lo mismo para todas las personas porque todas también tienen un background distinto, están proyectando cosas distintas. Entonces eso es lo que hace interesante y rico este tipo de trabajo. Y que nos complementemos y lo vamos a compartir, yo lo encuentro genial. Porque no existen muchos espacios de este tipo. Y a mí lo que más me llamó la atención y me gustó como concepto es este concepto de la imaginación activa. Porque en el Sí, fondo a veces uno está creando y el cine, como tú dices, tiene estas características de establecer ciertos parámetros, porque como tiene que tener un elemento, es muy caro hacerlo, y tiene que tener cierta factibilidad narrativa. O sea, tú no podís contar una historia, a no ser que sea ahí Raúl Ruiz, que contaba, me voy a hacer una digresión, que contaba que él le financiaba las películas un fondo que solo puede ocurrir en un país desarrollado, ¿ah? Como Francia. Él postulaba un fondo francés del CNRS, del Centro Nacional de Cine, que era para películas experimentales. Entonces, si la película pretendía tener más de 10.000 espectadores, no podía postular ese fondo. O sea, la idea era que fuera lo más creativa posible y ojalá no la viera nadie, pero estaba investigando. Entonces, generalmente uno no tiene esa suerte y entonces hay una factibilidad de que la historia se entienda, que la historia corra, que el espectador no se pierda, que tú sigas un hilo, un arco dramático, hay una serie de funciones que uno tiene en la cabeza. Pero en un momento, yo creo que opera esta imaginación activa y empiezan a funcionar otras cosas, y ahí aparece ese mundo subconsciente que tú explicabas un poco. Yo creo que eso es lo atractivo y por eso te invitamos a esta charla, porque cómo nos vinculamos con la creación cinematográfica. Por ejemplo, cuando habláis del misterio, ese final de Odisea en el espacio, nunca lo entendió a cabalidad, ¿cachai? Nunca me ha quedado clarísimo. El tipo viajó en el tiempo, hizo un viaje a la velocidad de la luz, se encontró consigo mismo, llega a una casa que es como un palacio, pero está viejo, y ve la misma tabla que vieron los monos, entonces como que es misterioso. Hay sí. algo ahí raro. ¿Cómo explicáis eso un poco? Bueno, esa película tiene fuertes contenidos simbólicos, y a eso es lo que me refería un poco también lo que establecía Jung como símbolo, porque el símbolo tiene una pata en el inconsciente y otra pata un poco en el inconsciente. Entonces, lo interesante es que nosotros nunca conocemos lo inconsciente, por algo se llama inconsciente, ¿te fijas? Entonces, nosotros podemos acercarnos, supongamos que esto puede ser un símbolo, este núcleo, nosotros podemos recorrerlo, circunvalarlo, pero nunca vamos a llegar a una definición completa porque si no lo matamos, no es un signo. Por ejemplo, pensemos al tópico que yo toqué con el cristianismo. El cristianismo tiene un simbolismo muy fuerte y es maravilloso, pero con el correr de los siglos, ese simbolismo se va debilitando, se va haciendo cada vez más consciente, va perdiendo esa potencia.
hasta el punto que cuando llegamos a nuestra era, ese símbolo llega completamente empobrecido. Y ahí la decadencia que tiene, por ejemplo, hoy día el cristianismo, las instituciones, la iglesia, que se preocuparon más de la política, de estar junto con los poderes fácticos, políticos, y no de resguardar esos símbolos, que sí lo hacen, por ejemplo, en muchas culturas primitivas. Hay muchas culturas primitivas que no te cuentan sus religiones, no la cuentan ¿cómo decirlo?, a los foráneos, porque sienten que si la cuentan, la matan. Entonces, por eso ellos la cuidan mucho. Es un secreto. Y de ahí el concepto de misterio también. ¿Se fija? Entonces, a eso me refería un poquito con lo de símbolo. A mí en la animación que yo digamos, les enseñé ahora, tiene mucha relación con 2001 porque para mí es uno de los grandes mitos modernos. Tal vez esto es un cine, pero que a mí me afectó de forma personal. Entonces, obviamente no es la misma película, pero tiene ciertos elementos como la música, por ejemplo, que a mí me influenciaron mucho porque me gatillaba mucho la imaginación. Y eso en sí es lo importante, cómo nosotros vinculamos nuestros símbolos personales que pueden aparecer en sueños, por ejemplo, con grandes mitologías. Y eso también es lo interesante del cine, que generalmente está inserto en una mitología macro, por algo se ven a lo largo de todo el mundo, pero cómo me relaciono yo de forma personal con esa película, cómo yo creo algo a partir de esa película, no necesariamente de la película en un video, pero por ejemplo puede ser a través de una creación plástica. Por ejemplo, ayer estábamos en un encuentro, en un workshop de Matrix, donde estábamos viendo la película Matrix, y en un momento de la película, en un momento, digamos, donde termina justo el primer acto, yo los induje a que desarrollaran un trabajo creativo. Y ese trabajo creativo tiene más relación con ellos, con los participantes, que con la película en sí. La película te influencia, pero la creación que viene del inconsciente siempre es personal. Entonces eso es un poquito, es bastante interesante, mejor. Sí, pero dijiste algo súper choro porque hablaste como de la pérdida del valor simbólico del cristianismo, pero pensé al tiro en un artista cineasta contemporáneo y en el fondo me imaginé que era como un chamán. Los cineastas o el artista en el fondo es un chamán hoy día. No ha perdido nunca esa característica. Y Tarkovsky es un cineasta profundamente religioso y Sí, recupera todo eso perdido que tú me estabas diciendo del cristianismo. Él es un hombre que revaloriza, más allá que yo no creo en Dios, yo no soy cristiano, pero reconozco en su discurso y en su estética este misticismo cristiano. Bueno, por eso se tuvo que ir de Rusia, de la Unión Soviética. Ahí también está operando eso, ¿no? completamente, completamente. O sea, si tú me dices uno de los grandes chamanes y poetas, yo creo que es Tarkovsky, actual, digamos, y que revitaliza y reactualiza el símbolo cristiano. Eso es muy interesante porque cuando yo hablo o me refiero a que se desvaloriza el símbolo, se degrada, no quiere decir que no exista la divinidad. Aquí, bueno, independiente del que crea o no crea, la divinidad sigue presente, pero se va transformando, se va manifestando en distintos símbolos. Por ejemplo, si nosotros retrocedemos, voy a referir siempre un poquito a la cultura más asiática y griega, que es la que más aprendemos, pero también existe obviamente la mitología indígena de Latinoamérica, que fue muy devastada por lo demás. Pero si nosotros vamos retrocediendo en el tiempo, tenemos que el cristianismo, antes de ser cristianismo, era una pluralidad de dioses donde se desarrollaba el panteón olímpico de los griegos. Y antes que eso existían los egipcios, donde imponían, digamos, toda su religión, y todas esas civilizaciones cuando van muriendo porque los símbolos van decayendo. Y cuando decae el símbolo, la sociedad se desintegra. Por eso también hoy día estamos en un proceso bastante complejo, porque hay una degradación del símbolo, no estamos unidos a través de ese símbolo, y ahí es cuando generalmente ocurren grandes conflictos, grandes momentos de decadencia, donde la humanidad está en peligro, no solamente una civilización.
Digo la humanidad ahora porque existen bombas atómicas, existen elementos que podrían devastar apocalípticamente la Tierra. Entonces, Oye, bien complejo el panorama. abramos mira, ahí Eugenia quiere hacerte una pregunta. Vamos, Eugenia. Hola Jaime, Hola. gracias por compartir esto así como tan abiertamente tu propio proceso, ¿eh? Muy, muy bonito. Se me vino, yo soy docente de educadoras de párvulos y en este momento tuvieron que hacer sus prácticas online. O sea, Claro. como nunca, nunca sabía, o sea, con niños chiquititos. Entonces, han usado mucho como cápsulas pedagógicas y con muy pocos recursos, a veces haciendo las ediciones solo en el celular, la grabación y la edición. Pero con esto que tú que mostrabas hoy día, me hacía tanto sentido que ellas hacen la cápsula o su producción con una intención pedagógica y sin embargo parte de sus reflexiones es que cada niño, cada niña lo ve desde sí mismo, Claro. desde su familia, entonces es mucho más, a veces ni siquiera toman en cuenta lo que ellas han querido expresar, pero hay otros aprendizajes, otras reflexiones que los niños y las niñas van haciendo. Entonces, me hace muy bonito como la relación que hago con lo que tú dices, ¿no? O sea, que más allá de lo que uno ve, sino que desde su historia, o sea, desde mi experiencia terapéutica también con otras técnicas, también me voy dando cuenta de eso, pero la fuerza de la imagen, eh, yo lo he ido viendo en esas cosas chiquititas, pero con lo que tú hoy día fuiste mostrando como de historia, pero además con tu propia experiencia, eso es como un comentario, pero siento que hay mucho, mucho que explorar desde la educación también con estas técnicas que tú hoy día fuiste mostrando. Sí, Eugenia, muchas gracias por tu comentario. Eso es muy importante porque lo que ha ocurrido con la pandemia, al dejarnos un poquito aislados, separados, ha modificado todo el patrón de relación que llevamos viviendo. Y eso a mí me parece, a ver, tiene muchas aristas. Por ejemplo, imagínate, en el año 2004, yo empecé a hacer clases en un colegio, en el San Juan Evangelista. Y yo le comentaba al director que hablara con los profesores porque a mí me interesaría mucho hacerles un curso a los docentes para que puedan integrar, por ejemplo, los medios audiovisuales, en ese tiempo obviamente el video, porque ya muchos estaban haciendo video. De hecho, yo iba a hacer un taller de cine. Entonces ya contaban con un computador donde podían editar, Movie Maker, tenían sus papás siempre hay una cámara en alguna casa, y ellos ya realizaban video. Entonces ellos querían experimentar y les gustaría trabajar matemática o biología, hacer videos, y los profesores, o sea, yo ofrecí un plan, digamos, para capacitarlos y no quisieron, porque ellos consideraban que la pizarra, el aula, era sé, pues era el panteón, era lo máximo, y todo lo demás era una cuchufleta, me miraban como, claro, era el que iba a hacer el entretenimiento de los niños, ¿te fijas? Como los profes de teatro y todo eso se ven como que es el divertimento, que se ven a relajar. Y me imagino que esto ha sido una gran bofetada para muchos, porque yo tengo una hermana que es profesora y estaba vuelta loca también tratando de hacer videos, de generar contenido, sobre todo en una institución donde es más bien precaria la condición de los alumnos y no tenían la condición, por ejemplo, de estar en Zoom a tal hora, porque si es que hay un computador en la casa, tiene que ir el papá a trabajar, la mamá se mete el hermano grande, entonces era imposible, y la única forma que tenía de realizar la clase era poder hacer un video
subirlo a YouTube, para que en los niños, que eran, no sé, la última prioridad de la casa, en algún minuto se pudiese meter a ver la clase. Y eso le llevó a aprender a editar, aprender a hacer contenidos, a bajar imágenes de Google, a bajar cosas de YouTube, y ahí fue generando toda una plataforma y empezó a hacer contenido. Entonces también por el otro lado, por lo que dices tú, ¿cómo hacemos que los niños se entretengan? Uno tiene que darles investigación, cosa que generalmente no se hacía mucho en el colegio, porque siempre es como entregar las materias, entregar esto, la actividad en el colegio se hace allá. Entonces, ¿cómo dejas también un niño que se organice y empiece a crear, empiece a experimentar? Y esto es súper interesante porque, y aquí voy a seguir un poquito a Goetz, Wolfgang Goetz, que hablaba que cuando uno experimenta, no necesariamente llega al mismo resultado. Entonces, cuando nosotros nos están entregando conocimiento, se nos dice que vamos a llegar a esto. Pero cuando nosotros lo experimentamos, podemos llegar a cualquier otro lado. Y ahí está el descubrimiento y está la apertura. Entonces, son muy interesantes. ¿Alguna otra duda, pregunta para Jaime? Ahí te van a preguntar. Sandra te va a preguntar algo. Hola Jaime, muchas gracias por todo. Excelente, me encanta. Yo soy terapeuta, apasionada por Jung, por supuesto. En terapia, lo que yo he conocido, no lo practico, pero como paciente lo he hecho, que en antroposofía, en el estudio biográfico, se hace luego de la terapia, se hace un dibujo, una pintura, desde lo más inconsciente posible, que va trabajando los diferentes septenios. La pregunta mía es cómo se puede aplicar todo este concepto del que hablaste en todas las charlas terapéuticamente, como en términos prácticos, así como decirle al paciente, haz un video, o como lo dijiste tú, se hace este monito, porque también en antroposofía se hace un modelado, se hace con greda. Hacer esta muñequita que tú aplicaste después en tu video, eso, porque usaste varias veces la palabra terapia. Sí, claro. No sé si me entiendes la pregunta. Sí, creo que sí. Si no, Ya, por favor, me a ver si la me entiendo la yo contra también. preguntas Dale. o me vuelves a encarrilar. Bueno, gracias. Muy interesante lo que propones porque he estado estudiando a Rudolf Steiner y lo encuentro maravilloso. De hecho, Rudolf Steiner vivió en una época similar a la que vivió Jung y tuvo más o menos su misma influencia. Por ejemplo, Goethe, Nietzsche, y fue una persona bastante autodidacta y eso a mí me encanta porque rompió los moldes. No estaba constreñido a la mentalidad que tenemos nosotros. No, que tú eres algo, estudiaste algo y es muy vertical y no te puedes salir de eso. Los actores se juntan con los actores, los cineastas con los cineastas, ¿te fijas? Los psicólogos con los psicólogos, como que todo es muy vertical, todo es muy vertical. Y cuando uno realmente es horizontal, yo por lo menos no me siento realmente parte de esto, no me siento bien acá, no me siento, entonces soy como un paria un poquitito, cuesta un poquito integrarse, por lo menos en esta sociedad. Pero lo que dices tú es muy interesante porque va a depender de las capacidades de la persona. O sea, yo puedo editar un video en mi teléfono. Tengo un editor, aquí tengo un editor. O sea, yo puedo grabar, puedo hacer fotos y las puedo después meter en mi editor y puedo crear un trabajo. Así como tan fácil, no sé si tan fácil, no quiero decir esa palabra, pero como una técnica tan simple a como se hace un dibujo. Por ejemplo, los mismos niños, tú puedes preguntarle, oye, métete acá, haz esto, y ya está arriba la cuestión, se subió. A los adultos nos cuesta un poquitito más. Entonces depende un poquito del contexto, o sea, a lo mejor si es un niño que tiene habilidad o tiene un teléfono, lo más probable es que sí pueda editar algo muy fácilmente y lo pueda emplear, digamos, con un objetivo terapéutico. Yo, en los que son un poquitito más adultos, lo que les haría, y lo he hecho,
es desarrollar, por ejemplo, en vez de utilizar la técnica audiovisual, desarrollar el concepto audiovisual. Es decir, escenas que pueden ser dibujadas. No sé si conocen un poquito el concepto storyboard. Bueno, búscalo, googlealo porque te va a aparecer mucha información. Pero ahí tú puedes desarrollar a través de dibujos una especie de película. Y le puedes dar un contenido dramático. A eso puede contar una historia a través de dibujos. Y eso ya es un concepto cinematográfico. Entonces, muy buena tu intervención porque yo no quiero que esto quede solamente como una propuesta tecnológica, sino que me interesa más sobre todo que sea una propuesta conceptual. O sea, si tú ves, también puedes googlear guión, la escritura, tú puedes escribir una película escrita. Haces un guión y puedes llegar a un video corto, una película, puedes contar un cuento, pero pensando como si lo estuvieses viendo en el cine. Lo mismo con lo que te digo, pero en dibujos. Cómo la muñeca o un dibujo que haya hecho, por ejemplo, tu paciente o cliente, está ahí, ahora insértalo, por ejemplo, en un bosque y que eso lo dibuje. O a lo mejor si tiene las herramientas, que busque una imagen en Google y busque un bosque y ahí meta su dibujo. Lo pegue, la imprima, qué sé yo, no necesariamente tiene que ser con la tecnología, digamos, de la pantalla. Eso lo voy dejando un poquito abierto, porque claro, depende de las plataformas, depende de cómo lo hacemos. Por eso, si tú te fijaste en el workshop de collage, donde yo pasé un video, yo hago lo mismo pero con collage, que también es una técnica a veces más amistosa y que a los adultos no les provoca tanto ese temor de ¿qué voy a hacer? La página en blanco, ¿te fijas? Entonces van buscando elementos y ahí van construyendo su historia. Y construyen una historia, otra historia, y después yo les digo, las unimos y tenemos una narración, tenemos una película. ¿Te fijas? Entonces eso es muy interesante. Podrías como investigar en eso. Y cualquier consulta acá estamos. ¿Ya? Oye, Jaime, te quería comentar algo que conversamos antes que hiciéramos la charla. Que te dije en algún Perfecto. momento que quería hacer esta pregunta, pero la cambié un poco, ¿ah? Porque estaba pensando en ciertas películas donde aparece el elemento, perdona que me remita al cine, porque soy del instituto y nosotros estamos en las charlas de cine y el oficio. Me parece interesante lo que estaba hablando, la cosa terapéutica y eso, y la utilización de la psicología, me parece muy interesante. Pero en mi campo te quiero llevar al tema de las películas. Sí. Me parece que los directores o una interpretación psicológica podría ser reduccionista de pronto en el análisis de una película, me imagino, porque no todo tiene que ver con la psicología, porque si uno podría llegar a decir que tal cineasta es un chancao, que tiene problemas sexuales, qué sé yo, cualquier rayada, ¿cachai? Estoy pensando, por ejemplo, en una película como Desde el Jardín, con Peter Sellers, donde aparecen ciertos elementos que lo recordé realmente, ¿eh? Hay un millonario que su casa tiene una pirámide como el dólar, tiene el mismo signo del dólar. Y él tiene una influencia sobre el presidente de Estados Unidos que conoce a este jardinero. Y resulta que nosotros vemos una noche que el presidente no puede hacer el amor con su mujer, es impotente, porque tiene encima a este ricachón que lo domina. Entonces, yo no sé si el director pensó eso conscientemente, si hay una cuestión consciente ahí, porque ahí hay una aplicación de una, de una afección psicológica, ¿cachai? El tipo es impotente, pero cuando el millonario muere, el presidente puede consumar su acto sexual con su mujer. No sé si te acordáis. Mira, vi Esa la es. película hartos años atrás, hace Pero hartos me años. quedó dando vuelta. O pienso también en una comedia de Woody Allen, en una película que se llama Historias de Nueva York, que son ¿Ya? 3 historias, una la hace Scorsese, la otra la hace Coppola y la tercera la hace Woody Allen. Y Woody Sí. Allen tiene un rollo con su mujer, está casado con su mujer, que le hace la Mia Farrow, también le pasa lo mismo, no tiene sexo con la mujer, porque tiene una madre, una Yiddish mama, una madre judía ultra, ¿cómo se llama?, dominadora del hijo, no lo suelta nunca. Y un día van a Sí. un acto de magia y a la madre la meten en una caja y la hacen desaparecer. Y la vieja desaparece para siempre y el tipo es feliz hasta que la vieja le aparece en el cielo.
¿Te acuerdas de esa película? Sí, completamente. Ya, ahí también, ¿qué te pasa con eso? ¿Tú crees que uno podría reducir la película a un análisis psicológico? Pero yo creo que no está ahí la cuestión, ¿no es cierto? O sea, la psicología aparece, pero no es lo que la determina una obra, ¿no? Claro. O sea, bueno, hay varios enfoques, pero o sea, Woody Allen específicamente tocaste un tema de un cineasta que es bastante psicológico, o sea, él juega mucho con eso. Y a veces también se burla, porque también hay una parodia, ¿te fijas? Entre la tragedia lo transforma en comedia, Claro, porque psicológicamente todos tenemos un complejo materno y paterno, sea sano o sea negativo. Entonces, cuando vemos esta película, nos cagamos la risa, porque lo más probable es que a lo mejor nosotros también tenemos una papá así, porque tú se estás preocupando, que tengas eso, que estés bien, que te trata de recomendar, se trata de meter a veces en tu vida, no a ese nivel, pero ocurre. Entonces uno se ve proyectado y claro, se transforma en una comedia, porque el tipo no puede hacer nada, así que la mamá está encima, la tiene en el cielo. aparece en el cielo, eso es increíble. Y le Entonces, o muestra la sea, foto de cuando era chiquitito, le dice, mira, mira que era bonito cuando era chico. No me avergüencen, mamá, dice. claro, claro. O sea, yo creo que en este caso específico, yo creo que él sí tiene una noción muy clara de lo que está haciendo, porque él también ha estado en psicoanálisis toda su vida. Pero yo creo que lo que estás apuntando, yo creo un poquitito, es que si cualquier película podría ser reducida a hacer un análisis del director, por ejemplo, como que, oye, aquí se están viendo los problemas psicológicos de este director. Oye, este director es un pedófilo porque tocó este tema. ¿Te fijas? Entonces yo creo que hay que distinguir en varios factores. Por ejemplo, cuando el psicoanálisis empieza a hacer análisis de obra, hay un trabajo que hizo Freud sobre la vida de Leonardo da Vinci. Entonces empezó a investigar sus pinturas y dedujo o llegó a la conclusión de que Da Vinci tenía problemas homosexuales, no me acuerdo muy bien, pero tenía como grandes problemas psicológicos. Y después vino siguiéndolo en estos pasos, Jung. Pero Jung dice que nosotros no podemos establecer la psicología del autor en una obra. Se pueden ver ciertos rasgos, pero eso va en detrimento de la obra, porque la obra, cuando es creada, se desliga del autor y pasa a ser patrimonio universal. Perfecto. ¿Te fijas? Entonces, eso es interesante. Y ahí la película uno la puede ver, interpretar, si es que desea interpretarla, pero la puede ver de cualquier punto de vista. Y eso también es algo muy interesante, ya que hablamos del 2001, que hasta el mismo Kubrick tenía muchas cosas claras de la película, pero prefirió dejarlas en enigma, para que cada espectador finalmente interpretara lo que quisiera, o lo que pudiera, o lo que su grado cultural le diera. Entonces ahí la película es un enigma y cada uno la ve un poquitito, o proyecta, mejor dicho, lo que quiere y puede psicológicamente. Entonces eso es bastante interesante. Sí, es verdad. Y además tú dijiste algo delante que también que yo he pensado antes, alguna vez la conversé, yo creo que el cine y el arte en general crea esta vinculación con el espectador que se queda en ti para siempre, es una relación eh, perenne, que no muere, ¿cachai? Te produce una Sí, impresión, yo nunca más me voy a olvidar de la impresión que me produjo Odisea en el Espacio 2001, quedó dentro mío. Entonces esa comunicación, esa forma de llegar a tu psiqui, es increíble que tiene el arte. sí. Es muy potente y no pasa por ese filtro racional. Por supuesto. Don Jorge, lo veo con cara de pregunta. Tiene su micrófono apagado, don Jorge. Don Jorge, ha sido perdón, don Jorge, Mellado, don Jorge ha venido a todas las charlas. Oye, muchas gracias por la explicación. Para mí es una materia totalmente nueva. Algo sé de Jung, porque al final de cuentas terminas leyendo mucho. En este audiovisual que nos mostraste, con muchas imágenes, yo pienso que cuando uno hace estas cosas y es
también lo que nos has comunicado tú, siempre hay alguna intención de comunicar. Y en ese caso, eché de menos un outline, eché de menos la intención de esto, lo que relata esto, porque igual esas imágenes tienen un contenido y un relato, ¿no es cierto? Es como, por ejemplo, en la música, por ahí hay un preludio de Rachmaninoff que suena como fúnebre, pero si antes de escucharlo te dicen que es porque enterraron vivo a una persona que efectivamente es lo que es, ¿no es cierto? Tu atención a la música es distinta, porque la aproximación te hace ver esto. Todos van a ver algún difunto distinto, por supuesto, más gordito, qué sé yo, no le cuesta darse vuelta dentro del ataúd. A lo mejor a alguna suegra la enterraron boca abajo por si trataba de salir y siguiera enterrándose. Está eso, pero siempre existe la posibilidad de interpretar en algún sentido, porque cuando se comunica, yo imagino, se pretende de alguna manera establecer una cierta línea para ordenar el pensamiento de la persona que lo está viendo, siendo dos públicos tan distintos. A mí me pareció fantástico, te digo, me volé con las imágenes, porque además son muy bien logradas, pero me habría gustado saber para dónde iba. Claro. Eso como un detalle con respecto a eso. Y en otro punto, que es el famoso de la religión, que nos encanta hablar de la religión, a todos, a mí también. Yo soy agnóstico de partida y pienso que la religión católica, más que la cristiana, la religión católica ha perdido fuerza porque es una religión castigadora. Y tú pregúntale a cualquier jovencito de 18 años si cree que lo van a castigar y se va a reír en tu cara. Claro. Es una relación, es una verdad distinta la que estamos viviendo. Yo no sé qué habría pasado si a los apóstoles les preguntan cuál es la distancia, por qué hay 8 minutos y medio de distancia al sol. ¿No es cierto? Claro. Es otra cosa. La religión nos obliga a creer y a portarnos de una manera determinada. Y esta sociedad de hoy día no admite esas cosas. Si el desorden que tenemos en Chile, también lo tenemos en Europa. Claro. ¿Por qué? Porque la juventud está con un pensamiento distinto. Entonces la religión va a perder. No tiene alternativa y vamos a tener una nueva religión que a lo mejor es mejor que la que había. Claro, sí, Pero sí. vamos para allá. Y te agradezco todos estos conceptos que has introducido en la cosa de los medios audiovisuales, porque es útil para toda la sociedad. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. ¿Quieres comentarlo, Jaime, lo que decía don Jorge? Claro. O sea, estoy de acuerdo con todo lo que dice. Básicamente, remarcar que el trabajo audiovisual fue más bien como un sueño, y a veces los sueños no tienen una explicación, ni uno bien los entiende. Yo cuando hice el trabajo traté que fuera lo más espontáneo posible, entonces tenía distintas formas de entrar en el estado de imaginería. Ya sea me inducía, se me venía a la imaginación ciertas imágenes, después las buscaba, a veces funcionaba al revés, las buscaba y las iba, digamos, plasmando, y entonces no fue solamente como una especie de un único método imaginativo, sino que fueron varios. Y en algún momento, cuando también iba a presentar este trabajo, se me ocurrió colocarle ese enunciado inicial para que se entendiera a lo mejor un poquitito más. Pero sentí que si lo hacía no estaba siendo tampoco sincero conmigo mismo, porque
le iba a colocar esa cuota más racional. A lo mejor debería hacerlo como un segundo intento y a lo mejor volvería a significar otra cosa y también cambiaría mi apreciación sobre el trabajo. No lo dejo cerrado y creo que uno está abierto a todo. Entonces agradezco el comentario y lo hice un poquitito por eso, como que al final, claro, es un enigma y quedaba un poquitito como enigma. Como más en el inconsciente que en la conciencia. Jaime, a mí, en relación a lo que decía don Jorge, me gustaría agregar una cosa que se me. Mira cómo se. Las sincronías como ocurren. Un texto que encontré hace poco que tuve que pasarle a una amiga. Y dice, un texto muy maravilloso que dice: hacer metafísica es como estar en una habitación oscura buscando un gato negro que no está allí. Hacer teología es como estar en una habitación oscura buscando un gato negro que no está allí y gritar de repente: ya lo tengo, lo encontré. Y hacer ciencia es como estar en una habitación oscura buscando el interruptor de la luz para comprobar si allí hay o no hay un gato negro. Y yo diría que hacer arte es imaginarse todos los gatos negros que pueden estar adentro de la habitación. Es un poco el mundo este que estabas describiendo tú. De todos los tipos, que está lleno de gatos negros. Lo encuentro, pero me cayó así como súper atingente decirlo. Sí. Y no sé si alguien más quiere, para ir terminando ya, porque estamos como en la hora, ¿alguien más quiere hacer un comentario o empezamos a despedir a Jaime y su entretenidísima charla? Aunque yo preferiría el gato blanco. También puede ser. No de los dos. Gato negro, blanco. El blanco para el aperitivo y después vamos con el negro. Que se acerca en la fiesta. Ya, oye, darle las gracias por su gentileza de asistir a esta charla. Nos esperamos el próximo viernes con la última charla de este año. Lamentablemente tenemos que en algún momento hacer un descanso y parar. Va a ser una charla con una vestuarista con bastante trabajo, bastante carrete. Así que lo esperamos el próximo viernes. Jaime, darte las gracias por haber aceptado esta invitación y habernos dado esta visión bastante distinta a lo que uno está acostumbrado a trabajar o reflexionar sobre el arte de hacer cine. Así que te lo Sí. agradezco mucho. Yo les quiero agradecer a ustedes por la iniciativa y también mi idea, para ya completamente poner el broche de oro, era mostrar otras posibilidades que tiene el medio audiovisual, porque siempre estamos como enfocados a verlo como el trabajo, a verlo como la creación, digamos, que tiene que lograr ciertos fines, ciertos públicos, las audiencias, los festivales. Entonces, para mí ha sido enriquecedor poder utilizarlo con otra finalidad. Así que muy agradecido por tener esa posibilidad de poder enseñarlos a otros, a otras. Muchas gracias. Entonces nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Ya, Chao, adiós. gracias. Gracias. Que estén súper bien.